¿Alguna vez has sentido que el universo conspira en tu contra? ¿Que cada paso que das hacia adelante es respondido con 2 pasos hacia atrás, dejándote en un lugar más oscuro que donde empezaste? Hoy, quiero contarte una historia que podría cambiar la forma en que ves esos momentos, una historia que nos recuerda que a veces, las caídas más dolorosas son en realidad el preludio de nuestro verdadero despertar. Esta es la historia de Daniel, un hombre cuyo viaje a través de la ruina lo llevó a un destino que nunca habría imaginado. Y antes de sumergirnos en su mundo, si sientes que este mensaje puede ser una luz para ti o para alguien más, te invito a unirte a nuestra comunidad. Un simple gesto como suscribirte o compartir este video nos ayuda a esparcir estas semillas de esperanza. Que la bendición de la claridad y la paz te acompañe en esta escucha. Era una mañana cualquiera, de esas teñidas de la promesa de un día ordinario, cuando el mundo de Daniel se fracturó sin previo aviso. Durante años, había tejido un sueño con la tenacidad de un artesano, abrir su propio taller de carpintería. Cada moneda ahorrada era un hilo en ese tapiz, cada hora extra, un sacrificio de tiempo con su familia, era una puntada de amor en el proyecto que sería su legado. Pero el destino, ese maestro silencioso con métodos a veces crueles, tenía un plan distinto. El día de la gran inauguración, un incendio repentino y voraz lo consumió todo. Nadie supo cómo empezó, pero las llamas, como lenguas hambrientas, devoraron en minutos el trabajo de una vida. Daniel se quedó de pie, solo, frente a las cenizas humeantes de su taller, sintiendo como su propia alma se extinguía con la última chispa. ¿Por qué a mí?, murmuraba una y otra vez, una pregunta lanzada al cielo sordo y gris. No podía comprender el sentido de tanto esfuerzo reducido a polvo. Mientras observaba los escombros ennegrecidos, un vacío inmenso lo invadió. No era solo la pérdida material de la madera y las herramientas, era una herida profunda en su fe, en la certeza de que el trabajo duro siempre es recompensado. Ese fue el primer golpe. El inicio de una cascada de caídas que lo arrastrarían a lo más hondo. Sin saberlo, ese incendio no era un final, sino la primera pieza de un complejo rompecabezas que, con el tiempo, le revelaría una verdad mucho más grande: nada ocurre por azar. Todo, incluso el dolor más profundo, tiene un propósito. En los días que siguieron, el silencio se apoderó de Daniel. Caminaba entre los escombros como un fantasma buscando algo que ya no existía, quizás una señal, una explicación. Pero solo encontraba ceniza y un silencio que resonaba más fuerte que cualquier grito. Con los pocos ahorros que le quedaban, intentó empezar de nuevo. Alquiló un pequeño garaje y compró herramientas de segunda mano, pero parecía que el universo se había empeñado en cerrarle cada puerta. Los clientes no llegaban. Las deudas crecían como una marea implacable. Y una tarde, al volver a casa, encontró una carta clavada en su puerta. El aviso de desalojo. Era como si cada intento por levantarse terminara en un tropiezo aún más doloroso. Un amigo, con buena intención, le ofreció un trabajo temporal cargando cajas en un almacén. Su orgullo de artesano se resistía, pero la necesidad lo obligó a aceptar. Trabajaba en silencio, con las manos, antes acostumbradas a la suavidad de la madera pulida, ahora llenas de astillas de cajas de cartón. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Por las noches, miraba el techo de su habitación vacía, preguntándose si su error había sido soñar tan alto. Todo salía mal. Su salud comenzó a resentirse, dolores de espalda, insomnio, una ansiedad que le oprimía el pecho. El hombre lleno de energía y pasión se había convertido en una sombra que avanzaba por pura inercia. Cada nuevo fracaso era una confirmación amarga, la vida se había olvidado de él. Pero lo que Daniel no sabía era que detrás de cada obstáculo, de cada puerta cerrada, se escondía una semilla.
Una semilla que solo podía germinar en la tierra más árida y desolada. Y entonces llegaron las voces. No solo los susurros de su propia mente, que cuestionaban cada decisión, sino también las opiniones de aquellos que alguna vez lo admiraron. Tal vez no eras tan bueno como pensabas, decían algunos, con una sonrisa disfrazada de compasión. Hay personas que simplemente no nacen con estrella, murmuraban otros, como si sus palabras fueran sentencias de un juez. Daniel intentaba ignorarlos, pero el veneno de esas palabras se filtraba en su alma. Dejó de defenderse, de explicar su versión. Se limitaba a sentir el peso del juicio en silencio, como si de alguna manera mereciera todo aquello. Su propia familia lo miraba con lástima, como a una promesa rota. En el almacén, sus compañeros lo trataban con indiferencia. Nadie conocía su don, nadie sabía de los muebles que construía con el corazón. Para ellos, él era solo el tipo de las cajas. Una tarde, caminando por la calle, escuchó unas risas a sus espaldas. No sabía si se reían de él, pero por primera vez, sintió una profunda vergüenza de sí mismo. En ese momento, Daniel entendió que a veces, no es el fracaso en sí lo que más duele, sino el eco de las voces externas que se convierte en una cárcel invisible. Pero incluso ese dolor, esa humillación, tenía un propósito oculto que solo el tiempo le revelaría. Las noches se volvieron más profundas, más silenciosas. Daniel ya no tenía fuerzas ni para discutir consigo mismo. Se acostaba en su colchón delgado, con el cuerpo adolorido y los ojos abiertos, fijos en un techo que no le ofrecía consuelo. En su interior, una pregunta se repetía como una espina, ¿y si nada de esto tiene sentido? La duda se instaló en su corazón, y con ella, la desesperanza. Dejó de tocar la madera. Incluso como pasatiempo. Le dolía demasiado recordar la pasión que una vez sintió. Le dolía pensar que su sueño era una fantasía que nunca tendría lugar en el mundo real. Se sentaba en los bancos de los parques, observando a la gente pasar, preguntándose si alguien más se sentía tan perdido como él. Parecía que su luz interior se estaba apagando por completo. Pero incluso en la oscuridad más absoluta, una pequeña chispa se negaba a morir. No gritaba, no resplandecía, pero persistía en lo más hondo de su ser. Era el silencio que precede al renacer. Y entonces, en una tarde gris, mientras la llovizna empapaba la ciudad, Daniel se refugió en una pequeña librería de barrio. No buscaba nada en particular, solo un respiro del mundo. El olor a papel viejo y a historias olvidadas le trajo una extraña calma. Casi por instinto, su mano tomó un libro que sobresalía de un estante. El título era simple, Nada es en vano. Lo abrió al azar, y sus ojos se posaron sobre una frase que alguien había subrayado: las heridas son las puertas a través de las cuales entras en ti mismo. Un nudo se formó en su garganta. Esas palabras, tan breves, tocaron una fibra que él creía muerta. Se sentó en una esquina y leyó durante horas. El libro no ofrecía soluciones mágicas, solo una nueva perspectiva, que cada dolor trae consigo un mensaje, y que cada caída es en realidad un camino disfrazado. Cuando salió de la librería, la lluvia había cesado. El mundo no había cambiado, pero algo dentro de él sí. Esa noche, al llegar a su habitación, buscó entre sus cosas una pequeña pieza de madera que había guardado, un recuerdo de su antiguo taller. La sostuvo en sus manos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz leve pero real. Aún no entendía el propósito de su dolor, pero comenzaba a sospechar que no todo estaba perdido. Esa pequeña pieza de madera se convirtió en su refugio. Cada noche, después del trabajo agotador en el almacén, la tallaba en silencio. No tenía un plan, no buscaba crear una obra maestra. Solo dejaba que sus manos hablaran el lenguaje que su alma no podía expresar con palabras.
Y mientras la madera iba tomando forma, él también comenzaba a transformarse. Ya no se trataba de recuperar lo perdido, sino de descubrir algo nuevo que siempre había estado allí, en su interior. Un día, un vecino curioso lo vio trabajar a través de la ventana y le preguntó si podía hacerle una figura similar para su hija. Daniel dudó, pero aceptó. No por el dinero, sino porque sintió el impulso de volver a compartir su don. Y así, sin buscarlo, comenzaron a llegar más pedidos. Pequeños encargos del barrio, de amigos. Su arte había renacido, no desde la ambición, sino desde la humildad y la sanación. Fue entonces cuando, al mirar hacia atrás, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El incendio, el desalojo, el trabajo en el almacén, las palabras hirientes, todo lo había conducido a ese preciso instante. Cada fragmento de dolor había sido un paso necesario en un camino que no lo había destruido, sino que lo había reconstruido desde adentro, de una forma más fuerte y auténtica. Un domingo por la mañana, recibió un mensaje inesperado. Era de una galería de arte local. Alguien había visto una de sus nuevas esculturas y había recomendado su trabajo. Querían exponer sus piezas en una muestra de artistas emergentes. Daniel leyó el mensaje varias veces, incrédulo. El reconocimiento que tanto había anhelado en el pasado llegaba ahora, cuando ya no lo perseguía, cuando simplemente creaba por el puro amor de crear. Aceptó con humildad y preparó una serie de piezas que contaban su historia, la caída, la oscuridad y el renacimiento. En la inauguración, la gente se detenía frente a sus esculturas, conmovida. Una mujer mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. Señalando una de las figuras, le dijo, «Esta pieza me recuerda que todo lo que sufrí también tuvo un sentido. Gracias». Y en ese instante, Daniel lo comprendió todo. Su propósito no era solo tallar madera. Era tallar historias que sanaran a otros. Cada herida que había superado se había convertido en un puente para conectar con el dolor de los demás. La vida, al fin, le mostraba que lo que parecía una ruina era en realidad el terreno fértil donde su verdadero propósito había echado raíces. Después de la exposición, Daniel comenzó a recibir mensajes de extraños que compartían sus propias historias de pérdida y reconstrucción. Y sintió una profunda gratitud, no por el éxito, sino por cada una de las pruebas que lo habían hecho caer. Comprendió que sin esas heridas, jamás habría desarrollado la compasión para entender el sufrimiento ajeno. Cada cicatriz era ahora una herramienta. Lo que alguna vez fue una historia de fracaso se había transformado en una historia de servicio. Su alma por fin estaba en calma. Una tarde dorada, en el pequeño taller que ahora era su santuario, Daniel se sentó frente a un grupo de jóvenes. No eran aprendices de carpintería, eran buscadores de sentido, muchachos con la mirada cansada y el corazón roto. Daniel no les enseñaba a tallar madera, les enseñaba a tallar paciencia, a pulir la aceptación, a encontrar la belleza en las grietas de la vida. Les contaba su historia, no como un héroe, sino como un sobreviviente. A veces la vida no te rompe, te redirige, les decía. Uno de los chicos le preguntó si cambiaría algo de su pasado. Daniel negó suavemente con la cabeza. No cambiaría ni una sola lágrima, porque si faltara una sola pieza de ese doloroso rompecabezas, yo no sería quien soy hoy. Al final, les entregó a cada uno pequeñas figuras de madera, todas imperfectas, todas únicas. Como la vida, dijo. Y como ustedes. Esa noche, al cerrar su taller, Daniel miró al cielo estrellado y respiró hondo. Ya no buscaba respuestas. Solo agradecía, porque había aprendido la lección más profunda de todas, que cada instante vivido, especialmente los más oscuros, fue parte de un plan perfecto. Y que al final, todo, absolutamente todo, tenía un propósito.
Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido el peso de la caída sin entender el por qué, recuerda a Daniel. Nada es casualidad. Cada dificultad es una pieza que, con el tiempo, encontrará su lugar en el gran mosaico de tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta reflexión te ha servido, te invito a suscribirte y a compartirla. Ayúdanos a que estas historias sigan inspirando, transformando y sanando. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia resonó más contigo. Nos encantaría leerte. Que la paz y el propósito encuentren siempre el camino a tu corazón.